Saludos, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas este miércoles 21 de abril del 2021. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como todas las semanas, durará alrededor de una hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por cualquiera de ellas haciendo clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, informará sobre la evolución de la pandemia en la región, la amenaza de la infodemia y la importancia de la vacunación. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud en la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que comparta sus palabras de apertura de esta sesión de prensa. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Gracias, Sebastián. Muy buenos días y gracias por estar hoy aquí en esta sesión informativa. La última semana, nuestra región notificó más de 1,5 millones de casos nuevos de COVID y prácticamente 40,000 defunciones por la COVID. En el fin de semana, el mundo alcanzó un hito trágico. Más de 3 millones de personas perdieron la vida por la COVID y prácticamente la mitad de estas muertes ocurrieron aquí, en las Américas. Detrás de cada muerte hay una vida interrumpida y el sufrimiento inimaginable de las familias y los seres queridos. Su muerte es un recordatorio que debemos hacer más por protegernos, porque este virus sigue siendo una amenaza en cada rincón y comunidad de nuestra región. El número de casos en Canadá sigue creciendo, en especial entre los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, y en los Estados Unidos las infecciones siguen aumentando después de semanas de haberse reducido. Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana siguen siendo los determinantes de la mayoría de las infecciones en el Caribe, y muchos pequeños estados insulares como Aruba, Bermuda y Curazao están notificando un alza en muertes por COVID. Las últimas erupciones volcánicas en San Vicente y las Granadinas llevaron evacuaciones con millares de personas que actualmente residen en albergues. Más de 137 casos de COVID fueron notificados en albergues hasta el momento y prevemos un mayor número de infecciones nuevas en las semanas entrantes. En América del Sur, los casos se están acelerando en Colombia, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Argentina también tuvo un crecimiento rápido en el número de infecciones nuevas y ha asumido el tercer número más alto de casos en la región. La buena noticia es que después de fortalecer las medidas de salud pública, Chile vio una estabilización en el número de casos, y después de unos últimos meses difíciles, Brasil está notificando una caída en el número de casos, incluso en la región del Amazonas. Pero los casos siguen altos de manera alarmante en Brasil, y ciertos municipios rápidamente flexibilizaron las restricciones, con lo cual es muy probable que estas tendencias se reviertan. Durante ya más de un año hemos estado inundados con informes noticiosos e información sobre este virus.
La mayoría de nosotros ha tenido dificultades para mantenerse al día, pero la ciencia es un proceso en evolución colaborativo y los investigadores y los médicos se remiten a información compartida para aprender entre ellos y también para construir nuestro conocimiento colectivo para prevenir y tratar el virus. La transparencia es primordial y ese es el motivo por el cual la OPS sigue celebrando estas sesiones informativas para compartir la última información confiable y responder a sus preguntas. Pero no todas las fuentes merecen ser confiadas y rumores insidiosos y teorías de conspiración siguen diseminándose, despertando temor y también llevándose vidas. Hoy la mala información es una de las amenazas más graves para nuestra salud pública. Dado que la información poco confiable se disemina rápidamente, la OPS está trabajando con empresas de tecnología como Twitter, Google y Facebook para abordar las noticias falsas y asegurarnos de que el público pueda encontrar con facilidad información precisa. Pero todos tenemos que desempeñar una función para interrumpir estos rumores y evitar que se diseminen en línea o en conversaciones. Cuando leemos o escuchamos algo que parece descabellado o improbable, seguramente lo es. Antes de compartir algo, debemos verificar la fuente y confirmar que la información es verdadera. Esto es simplemente una señal de buena educación. Y si tienen una duda, por favor, no diseminen esa información. La mala información daña más cuando alimenta la reticencia a la vacunación. Durante más de 100 años, las vacunas han salvado miles de vidas de enfermedades infecciosas y también salvaron a las poblaciones de enfermedades como la viruela, la poliomielitis y el sarampión. Hoy las vacunas nos están ayudando a revertir el rumbo de esta pandemia. Cualquier vacuna o medicamento puede presentar efectos secundarios en un determinado nivel. Cuando los reguladores nacionales le dan la licencia a una vacuna o a un medicamento, cuando la OMS concede una calificación preliminar o una autorización para la lista de uso de emergencia, sopesan los beneficios y los riesgos. Las vacunas administradas a través de COVAX han sido ya evaluadas minuciosamente por los expertos de la OMS. Los beneficios de estas vacunas para prevenir infecciones, hospitalizaciones y muertes superan los riesgos de los efectos secundarios. Los informes de efectos secundarios muy inusuales e inesperados y las decisiones de algunos órganos reguladores para realizar análisis adicionales demuestran una cosa, que nuestros sistemas de vigilancia están funcionando. Dependemos de los sistemas de vigilancia para ver cómo los medicamentos y las vacunas afectan a poblaciones de manera que podamos entender incluso efectos secundarios sumamente inusuales y adaptar nuestras estrategias cuando sea necesario. Pero necesitamos destacar que cada persona en un grupo vulnerable que duda en obtener la vacuna puede convertirse en parte de una estadística triste, una de las miles de muertes que ocurren a diario debido a la COVID-19. Las vacunas están salvando vidas ahora y contribuirán a controlar el contagio en el futuro cercano cuando logremos la cobertura alta de vacunación. En Israel, las vacunas contra la COVID-19 ya están ayudando a reducir el número de infecciones y los datos iniciales de Chile y algunas ciudades de Brasil indican una reducción en el número de hospitalizaciones entre las personas de edad avanzada, gracias en parte a vacunas contra la COVID. Las vacunas contra la COVID no ofrecen protección instantánea. Nuestros cuerpos se toman su tiempo para desarrollar la inmunidad al virus. Y no vamos a ver su incidencia después hasta que estemos más y más personas vacunadas. Debemos recordar que con dosis limitadas a nuestro alcance en este momento, la prioridad debe ser salvar vidas. Interrumpir el contagio de esta enfermedad exige
de medidas adicionales. Y ese es el motivo por lo cual la OPS está haciendo todo lo que puede para que el número más alto de vacunas llegue a nuestra región de la manera más rápida posible. Hemos ayudado a entregar más de 4,2 millones de dosis de las vacunas contra la COVID a 29 países en las Américas. Millones de vacunas adicionales llegarán en las próximas semanas y no nos detendremos hasta que cada país de nuestra región tenga las vacunas que necesita. La semana entrante es la semana de vacunación mundial, un esfuerzo que comenzó en la OPS hace 18 años con la semana de vacunación en las Américas. Es el momento perfecto para recordarnos a todos del poder de las vacunas para salvar vidas. Las vacunas son un esfuerzo colectivo y el éxito de las campañas de vacunación depende de todos nosotros. Necesitamos más vacunas contra la COVID en nuestra región y los países deben administrar rápidamente las dosis que tienen disponibles y necesitamos que las comunidades confíen en las vacunas. Y por favor, cuando sea su momento para vacunarse, recuerde, estas vacunas pueden salvar su vida. Si bien debemos seguir manteniendo medidas de salud pública estrictas para evitar las infecciones, la vacunación es una acción potente que podemos y debemos realizar para protegernos, proteger a nuestras familias y a las comunidades de este virus. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas que nos han enviado y que nos están haciendo. Recuerden seguir enviándonos sus preguntas a través del QIA e incluir su nombre y medio de comunicación. Así podemos coordinarnos en el orden de las preguntas que nos van enviando y no repetir. En caso de que tenemos varias similares, intentamos coordinarlas con ustedes antes. La primera pregunta que nos vamos a hacer hoy viene de dos periodistas, Felipe Carvalho de Brasil y también Marcelo Navia de Beni en Bolivia. Felipe dice, ¿cuál es el criterio para priorizar los países en la distribución de las vacunas que llegan desde COVAX? Y similar, Marcelo Navia dice si existe alguna regulación en la distribución y o venta de vacunas para priorizar el acceso de los países más necesitados y vulnerables, dice como el caso de Bolivia. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Yo creo que esto nos brinda otra oportunidad de hablar un poco sobre el mecanismo COVAX. Es un mecanismo novedoso y innovador, entonces siempre hay muchas dudas sobre cuál es el rol, cómo se hacen las decisiones, cómo se hace la lista de países. COVAX es un mecanismo liderado por la OMS, CEP y Gavi. Tiene una gobernanza donde participan los países de nuestra región, por ejemplo, Colombia participa en el Consejo, representando a los países de mediano ingreso en el mecanismo. Y desde el principio se estableció como objetivo del mecanismo alcanzar hasta el final de año 2021 que todos los países participantes puedan recibir al menos 20% vacunas para vacunar al menos 20% de sus poblaciones. A partir de ahí se estableceu também que a entrega a los países deveria seguir por uma lista de países que foi estabelecida por um algoritmo que hace uma asignação aleatória, buscando ter países de todas as regiões do mundo, países que são apoiados por el mecanismo e países de autofinanciamento em uma proporção também balanceada. Então, esse algoritmo foi aprovado por um comitê independente de asignação que foi estabelecido com expertos, e para estabelecer a lista de países, então se utiliza esse algoritmo, essa lista é bajo uma averiguação para que com transparência se tenha segurança de que não passou nenhuma preferência por país ou região. Com esta lista, a OPS, que por intermédio de seu fundo rotatório está apoiando com a aquisição de los
para los países de América Latina y del Caribe, empieza el proceso de negociación con los productores para tener las cantidades asignadas en el periodo de tiempo más rápido posible. Entonces, con eso ya concluimos la primera ronda de todos los países de la región de las Américas que participan del mecanismo COVAX, recibieron la primera entrega. Foi uma entrega que alcançou 29 países, mais de 4.200.000 doses já foram entregadas. Hoje se entrega mais 92.000 doses à Bolívia, então vamos a concluir o dia com 4.300.000 doses já entregadas. E aí se empieza de novo desde o princípio da lista. Então, por exemplo, já 2 países já receberam o segundo despliegue e outros países estamos trabalhando com os produtores para que possam receber na próxima semana, na última semana de abril, ao princípio de maio. Então, esse é como se hace o mecanismo. A OPF não pode fazer decisões de priorizar no outro país. Essa é uma decisão tomada por COVAX com o apoio de los países que participam. Sobre o tema de Bolívia, Bolívia é país apoiado, ou seja, o mecanismo COVAX ha facilitado que 10 países em la região de las Américas pudessem receber a vacuna sem necessidade de pagar por elas. São 92 países apoiados em todo o mundo e 10 em la região. Então, esse também é benefício importante do mecanismo COVAX, que hace a aquisição de las vacunas a los produtores pré-calificados e esses 10 países estão a receber as vacunas sem necessidade de pago. E nesse momento temos, todavia, acesso muito limitado por los produtores que têm retrasos em las entregas, pero seguimos buscando com eles que possam cumprir com os acordos firmados e que os países possam ter acesso ampliado a las vacunas que necesitan en ese momento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguientes preguntas vienen de Enrique Lazo de Deutsche Welle y de Melina Ochoa de 1TV en México. También tenemos en el chat otra pregunta similar de Blanca Valadez de Milenio sobre la situación en México. Enrique pregunta cuál es la situación actual de la pandemia en México y cómo avanza la campaña de vacunación. Y Melina dice que en México 10 de los 32 estados ya no muestran tendencia a la baja en contagios de COVID-19 y pregunta si se trata del inicio de una tercera ola o un repunte en México. Y Blanca Valadez preguntaba similar a la pregunta de Melina Ochoa. Doctor Alighieri. Gracias, gracias Sebastián por esas preguntas de los colegas de México. De acuerdo a los datos facilitados de manera permanente por las autoridades de salud de México, por el canal de Reglamento Sanitario Internacional, estamos observando un leve repunte en México asociado con el regreso de la Semana Santa y el aflojamiento de las medidas preventivas correspondientes. Algunos estados con alta concurrencia durante la Semana Santa, tal como Quintana Roo, Chihuahua, Baja California del Sur, están presentando una estabilización o un aumento de casos. Es importante mencionar que la tasa de incidencia sigue elevada, tal como en la Ciudad de México, con más de 70 casos por 100.000 habitantes. El número promedio de casos nuevos diarios oscila alrededor de 4.500 a nivel nacional. En este conjunto de información y en este contexto, no se puede bajar la guardia si se quiere evitar un incremento importante de casos y de funciones en las semanas que vienen. Además, se está continuando, y con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, una vigilancia muy cuidadosa de la circulación de los variantes del virus SARS-CoV-2, variantes de alta preocupación y variantes de interés.
En cuanto a una de las primeras preguntas, la campaña de vacunación, la información proporcionada por las autoridades de salud es que 14.5 millones de dosis han sido aplicadas, priorizando el personal de salud y el grupo de edad de los adultos de más de 60 años. Y sabemos que durante la primera semana de mayo, en pocos días, se iniciarán actividades en el grupo, actividades de vacunación, por supuesto, en el grupo de 50 a 59 años. Espero haber respondido a esas preguntas. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Paula Dupras Tobillas de The New Humanitarian. Y en inglés pregunta, ¿Is the limited access to health El acceso limitado a los servicios de salud en América Central constituye un factor que ha contribuido a la migración de la región? ¿Y cuál es el nivel que ustedes tienen de preocupación sobre la diseminación de COVID-19 en la población de migrantes camino a los Estados Unidos, teniendo en cuenta el aumento en sus números desde el comienzo del año en comparación con los últimos años? Thank you, Paula, for this question because it applies Gracias, to Paula, por esta pregunta, porque se aplica a muchos otros países y también en el contexto de la migración. Los migrantes dejan su lugar de residencia o su país de residencia por diferentes motivos, en especial la situación socioeconómica, la situación política, los países. Esos lugares tienen también problemas de acceso a servicios esenciales, por supuesto, servicios de salud, y esto ha sido el determinante principal para los migrantes en nuestra región y también en otras regiones. Al respecto, cuando nosotros vemos la falta de acceso a servicios de salud durante brotes o emergencias o catástrofes, la gente tiende a migrar a otros lugares donde tal vez tengan mejor acceso a la salud, pero durante la COVID-19, debido a al contagio en muchos países y también a la preocupación de que los viajeros o los migrantes podrían aumentar el riesgo dentro del país, la mayoría de los países implantaron restricciones de viaje. Entonces, estas restricciones de viaje durante la COVID-19 redujeron el número de migrantes y la situación es que muchos de ellos están varados en situaciones en las cuales ya no pueden seguir. Al respecto, hay una situación compleja para millones de personas que no pueden abandonar los lugares en los cuales las situaciones son difíciles, las condiciones son difíciles. Y al respecto también, cuando estos migrantes están iniciando el viaje, tal vez tengan, además de estos desafíos, restricciones de viaje, condiciones durante el viaje que aumentarán el riesgo de infección con muchas enfermedades. La COVID-19 es una de ellas, y durante el viaje, pero también en el destino, ya sea destinos temporales o el destino final, donde tal vez no tengan acceso a la atención de salud, y esto aumenta el riesgo para aquellos migrantes. Y al mismo tiempo, si los países destino no están al tanto de estos problemas, también puede representar esto un ámbito en el cual la COVID-19 no está bajo el control correcto. El acceso a la atención médica para los migrantes ha sido una de las prioridades que los ministerios de salud de las Américas y también a nivel mundial y el Pacto sobre la Migración han destacado. Y la mayoría de los países han incluido a la población migrante en el acceso a la atención médica, y es la manera correcta de hacerlo. Tanto suministrando atención de salud para que se pueda detectar, identificar, es decir, detectar e identificar estas enfermedades, pero también para
ofrecer el tratamiento adecuado a los migrantes y además para controlar la pandemia necesitamos incluir a toda la población, no solo de migrantes internacionales, sino también los desplazados internos que en muchos países en realidad superan los números de los migrantes internacionales. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ir ahora con Jason Bouvier de NPR, de National Public Radio en los Estados Unidos. Jason, si nos estás escuchando, te doy el piso para hacer tu pregunta. Yeah, the Wall Street Journal. Sí, el Wall Street Journal informó hoy sobre la vacuna de Pfizer que se está vendiendo en México. Y me pregunto, ¿cuál es el problema que estamos viendo en la región con esto? Es decir, se está hablando de vacunas falsas de Pfizer, que se están falsificadas, que se están vendiendo en México, y la pregunta es si lo estamos viendo en otras regiones también. ¿Lo puede contestar, doctor Barbosa? Sí, gracias, Jason, por esta pregunta. Hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado. Claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la policía. Es decir, hay que identificar esta actividad delictiva y también es importante conferir un mensaje claro. Si a todos les preocupan las vacunas, el acceso a las vacunas, entonces necesitamos asegurarnos de que los grupos prioritarios que reciban la vacuna para proteger su vida y que solamente pueden depender de las vacunas que son suministradas por las autoridades sanitarias, porque estas vacunas están garantizadas, son seguras, son inocuas, son eficaces y al mismo tiempo tienen también los medios para mantener su potencia. Entonces es importante que se rechacen estas vacunas a través de los medios sociales, internet o con el uso de este tipo de mercado de comercialización. Es un riesgo para la salud. Gracias. Siguiente pregunta es de Jenny Caballero de TVN en Panamá y pregunta si son inminentes las terceras y cuartas olas de COVID-19 en la región. Doctor Aldiguieri. ¿Puede repetir esa pregunta, por favor? Sí, claro. Jenny Caballero de TVN en Panamá pregunta si son inminentes las terceras y cuartas olas de COVID-19 en la región. Ok, muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta corta, pero muy amplia al mismo tiempo. Desde hace un año utilizamos la palabra mosaico de perfiles epidemiológicos cuando hablamos de la región de las Américas y todavía aplica esa descripción. Existen diferencias marcadas en perfiles entre América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, y a veces dentro del mismo país cuando tienen una grande extensión territorial. Cuanto a la periodicidad y el impacto de las olas futuras, es una ecuación complicada que tiene que ver con muchos factores. Voy únicamente a mencionar algunos. Primero, la coordinación por los gobiernos de la implementación de medidas de salud pública, incluyendo con una anticipación con varias semanas de adelanto de un posible repunte. Segundo, la adhesión de las poblaciones a esas medidas de salud pública. Tercero, la preparación de los servicios de salud para recibir más pacientes graves cuando se anticipa olas, incluyendo reforzamiento de cadenas logísticas de insumos claves, equipo de protección personal, medicamentos para cuidados intensivos, oxígeno, pruebas de laboratorio y otro. Y finalmente tenemos otro factor
que se está volviendo importante y que tiene implicaciones es la introducción y el reemplazamiento de variantes del virus SARS-CoV-2, que podría contribuir a cambios importantes de la dinámica. Es una ecuación complicada. Es también importante mencionar que aún las campañas de vacunación están en el centro de las estrategias nacionales de respuesta. No esperamos a corto y tampoco a medio plazo un impacto de esas campañas de vacunación en la dinámica de las olas epidémicas. Lo que estamos empezando a observar en este momento en países que han sido muy proactivos en la vacunación es una reducción de la mortalidad de los grupos de edad con buena cobertura. La situación, voy un poco a ampliar mi respuesta. La situación regional el día de hoy no es favorable. Desde hace 8 semanas o más estamos observando un incremento de las tendencias en todas las subregiones. América del Norte, América del Sur, América Central, y muy pocos países no han reportado un incremento. En conclusión, en cuanto a preparación para olas, es en un panorama regional preocupante. Las medidas de salud pública que han demostrado su eficacia en 2020 están todavía en nuestro arsenal para proteger la población del impacto de la pandemia de la COVID-19. Espero haber respondido a las preguntas de la colega de Panamá. Gracias. Gracias, doctor. Próxima pregunta de Ariela Navarro de AFP. En inglés dice, many developed countries are Muchos países desarrollados están planeando un pasaporte vacunal y muchos de estos planes excluyen a Sputnik y Sinovac. ¿Representa esto una discriminación para las naciones de las Américas que no tienen otra elección u otra opción sino recibir estas vacunas, doctor Ugarte? Muchas gracias por su pregunta, Ariela. Bien, déjeme comenzar diciendo que la OMS no recomienda que los países introduzcan un certificado para comprobar o verificar la vacunación como condición para entrar o salir de un país, para abordar o para embarcar en cualquier tipo de nave o avión. En cuanto a las recomendaciones emitidas por el director general de la OMS en enero 15 y también actualizadas esta misma semana, el 19 de abril, en cuanto al requisito o la política de la OMS es la misma, no exigir pasaportes vacunales. Esto está de acuerdo también con las disposiciones de del Reglamento Internacional Sanitario Internacional. Entonces, obviamente que si la vacuna está muy disponible y está disponible en la mayoría de los países, esta decisión podría cambiar. Sin embargo, cualquier recomendación futura sobre el posible uso de certificados con prueba de vacunación contra COVID-19 para viajeros internacionales contemplará aquellas vacunas que estén incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS. Entonces, esta disposición está abierta a cualquier fabricante que pueda desear registrar sus vacunas con esta lista de la OMS para uso de emergencia. Y el proceso es muy estricto y tiene mucho escrutinio. O sea que es un proceso que tiene asesores independientes y expertos y luego se toma una decisión para incluir o no las vacunas en cuestión. Y esto se aplica a las vacunas que usted mencionó. Entonces, la validez o el reconocimiento de una prueba de vacunación como un pasaporte estará relacionada con las vacunas que hayan recibido la licencia para uso de emergencia. Usted al final mencionó discriminación. En el contexto actual, de hecho, el pasaporte vacunal de por sí puede actuar para discriminar a los pueblos y personas de las Américas y también extendiéndose a otros países. Entonces, no vemos esto
como un mecanismo para limitar los viajes de las personas de las Américas, porque como bien sabemos, el acceso a las vacunas en nuestra región de las Américas desafortunadamente sigue siendo muy bajo. Gracias. La próxima pregunta es de Bennett Roach de Montserrat Reporter. En inglés dice, ¿Es it correct that the... Dice, ¿es correcto que las vacunas contra COVID no previenen que se contraiga o se transmita el virus? Doctora Etienne, por favor. Gracias, Bennett, por esta pregunta. Déjeme comenzar diciendo que el objetivo principal de estas vacunas es ayudar a reducir los casos graves de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes. Para estos propósitos, las vacunas que tenemos son muy eficaces, pero no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Pero aún en personas que estén vacunadas, puede haber infección. Sin embargo, las vacunas reducen la posibilidad de tener los síntomas más severos y requerir una hospitalización. Sin la vacuna, sin embargo, habría mucho riesgo de que las personas se enfermaran o murieran. Entre tanto, la OPS, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de salud, está rastreando el despliegue de las vacunas y cómo pueden afectar la situación epidemiológica. Este tipo de evidencia es clave para entender el impacto que la vacunación tiene en contra de la transmisión. Déjenme decirles que la evidencia es aún limitada, pero esperamos ver un impacto una vez que haya suficiente cobertura de la vacuna entre la población. Pero no hemos llegado a ese punto todavía. La mayoría de los países han vacunado un pequeño porcentaje de su población y la transmisión sigue siendo muy activa todavía. Por lo tanto, esta es una de las razones por las cuales aún las personas vacunadas tienen que seguir observando las medidas de protección que recomendamos, es decir, usar mascarilla o tapabocas, practicar la distancia física y lavarse las manos. Las vacunas funcionan de mejor manera cuando se utilizan conjuntamente con las medidas de salud pública que se requieren para mantener baja la transmisión. Las vacunas contra COVID-19 funcionan muy bien y mantendrán a las personas vivas, evitarán las hospitalizaciones y ayudarán con el tiempo a terminar la pandemia, pero hasta que estén disponibles para todos nosotros, todos tenemos que seguir haciendo lo que esté de nuestra parte. Gracias. Gracias, doctora Etienne. Siguiente pregunta es de Katia Rojas Toro de Destino Panamá. Dice que en Panamá se comienza a utilizar la vacuna de AstraZeneca y pregunta, ¿qué riesgo real existe de sufrir trombos por COVID-19 en contraste con el que posiblemente cause una vacuna como AstraZeneca o Janssen? Doctor Barbosa. Muchas gracias por la pregunta. Mira, como incluso la directora ha mencionado en su primera intervención, las vacunas pasan por un proceso de aprobación en las autoridades reguladoras, donde se evalúa la seguridad de la vacuna, los beneficios, los riesgos, y todo eso es parte de un proceso, no solo para vacunas de COVID, ese es el proceso para todas las vacunas, todos los medicamentos. Quando ocorre evento que não está previsto, é o caso de alguns eventos de tromboembolismo com as vacunas de AstraZeneca e de Pfizer, de Janssen, isso se tem que avaliar. Se está agora nesse processo, são eventos muito raros. Estamos falando para a vacuna de AstraZeneca em Reino Unido, que tem excelente sistema de vigilância, um caso para cada 250 mil doses administradas. Quando comparamos com a enfermidade por COVID-19, há uma publicação que é uma meta-análise com 425 estudos que foram publicados em revistas internacionais que falam que o risco de tromboembolismo venoso para os pacientes de COVID-19, em geral,
está para los que van a los hospitales, es alrededor de 21%, o sea, 21 de cada 100. Para los pacientes de COVID-19 que se van a una terapia intensiva, es de 31%, o sea, 31 de cada 100. Quando comparamos isto com caso em 250 mil doses, é evidente que os benefícios são infinitamente maiores que os riscos. Por isso que, se isso é a recomendação de manter o uso das vacunas, de seguir com os estudos para aclarar qual é o link que pode haver entre a vacuna e esses casos muito raros, extremamente raros, e fazer as recomendações específicas aos profissionais de saúde. É muito importante que sigam com a vacinação para que se possa salvar vidas. As pessoas que estão vacunando nesse momento, em la grande maioria dos países da América Latina, são os grupos mais vulneráveis, os adultos maiores, as pessoas com enfermidades crônicas ou as pessoas mais expostas, como os profissionais de saúde. Proteger a esses grupos é salvar vidas, porque entre eles o risco de vir a morrer por la COVID-19 é muito importante. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas sobre Venezuela, similares de Vivian Sequera de Reuters, Nicole Chapur de Bloomberg, Mariana García de Crónica 1 y también Gabriel Bastidas de monitoreamos.com. La primera pregunta es, ¿por qué? Por favor, si podemos confirmar el segundo pago de Venezuela a COVAX. Preguntan de cuánto dinero fue, cuándo y cuáles vacunas llegarían a Venezuela. Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Claro que sí. Se ha confirmado el primer pago. En relación con el segundo pago tenemos referencias de que está en proceso y que Venezuela estaría procesando el pago al mecanismo COVAX, y todos esperamos que este pago se haga lo más antes posible, considerando los plazos y los requerimientos del sistema financiero. En este proceso, completando este segundo pago, se completaría el acuerdo con COVAX de acceder a vacunas suficientes para 5.7 millones de personas en Venezuela, que representa el 20% de la población del país. Así es que en este proceso todavía continúan los trámites y el diálogo respecto también a cuál sería la vacuna que estaría disponible para Venezuela. De esta manera que eso depende, cada uno de los países a los cuales COVAX les asigna, en cuanto a la planificación, les asigna vacunas, tienen que continuar con los procesos internos de aprobación y luego de recepción. En el caso de Venezuela, cambió la modalidad de adquisición de vacunas a través del mecanismo COVAX por la modalidad de tener que decidir o anunciar cuál es la vacuna que quisieran recibir en ese caso. Para eso se requiere de un pago anticipado de la totalidad, y el segundo pago, como he dicho, está, según tenemos entendido, está en proceso de completarse. Gracias. Gracias, doctor. Y una segunda parte que también preguntan, vinculada con el fortalecimiento de la cadena de frío, y cuánto tiempo, preguntan, de vida útil en promedio tiene una vacuna contra COVID-19 una vez que es descongelada. Quizás doctor Barbosa pueda contestar. Gracias por la pregunta. Esto tiene plazos distintos para cada vacuna y para cada lote de vacuna. Entonces, lo que pasa con las vacunas que son producidas es que los productores van a produzindo los testes de estabilidad con 3 meses, con 6 meses, con 9 meses, con 1 año, con 2 años, o sea, isso vai haciendo um monitoreio de maneira contínua. As vacunas que se estão entregando hoje para a COVID-19, todas têm um tempo de expiração relativamente curto, por 2 motivos. São vacunas que se vão utilizar em campanhas, ou seja, que
se hace uma utilização imediata, né? Nenhum país quer guardar essas vacinas para aplicar em 2022, por exemplo. E segundo, que os estudos sobre a estabilidade das vacinas são recentes também. Não temos, todavia, vacinas que já foram produzidas há um ano para confirmar que estão listas para utilizar mesmo depois de um ano. Então, é muito importante seguir as recomendações que vão para cada vacuna quando os países recebem, qual é a fecha que essa vacuna pode ser utilizada e também quando há alguma atualização, ou seja, a vacuna foi liberada com 6 meses e agora já se tem informação para aquele lote que pode estar estável por mais 3 meses adicionais, os países recebem essa informação imediatamente. Então, por isso também que estamos em contato sempre com as autoridades reguladoras de los países, com os ministérios de saúde, para brindar essas atualizações que são fornecidas por los produtores, de acordo com os estudos que todos fazem de uma maneira estandarizada, de uma maneira para a vacuna de Covid e para todas as outras vacunas que se utilizam no mundo. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Rosmeris Bernal de Prensa Latina y pregunta, dice que a más de un año de la pandemia por COVID-19, pregunta, ¿quiénes han sido los más afectados en la región de las Américas? Doctor Aldiguieri. Gracias por esa pregunta. Tal vez yo voy a enfocar más en grupos de edad para esa pregunta. Desde la detección de los primeros casos en la región hasta el 20 de abril, se han notificado 60 millones de casos acumulados y casi 1,5 millones de defunciones. Durante el primer trimestre de 2021 fueron notificados más de 20 millones de casos, incluyendo casi 500,000 de defunciones, otra vez en las Américas. América del Norte, lo que incluye Canadá, Estados Unidos y México, representa el 59% de esos casos y casi defunciones también. América Central, Caribe, América del Sur. América del Sur representa, 39% de esos casos. En cuanto a casos reportados, los que tienen entre 20 y 59 años son los que se han más infectado. Y con 72% de todos los casos reportados. 72% en 20-59 años. Y de este gran conjunto de adultos menores de 60 años, el grupo más afectado ha sido el grupo de 30 a 39 años. En relación a las muertes en la región, la gran mayoría de los fallecidos se han reportado en personas más de 60 años, con 78% de los muertos. Y de este conjunto de más de 60 años, el grupo más afectado ha sido el grupo de las personas de más de 70 años, con 54% de los fallecidos. Pero es importante tomar en cuenta en aspectos de tendencias que en las Américas, a partir de las primeras semanas de 2021, se ha observado un incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos en población joven y adultos en varios países. Y se ha observado un incremento importante de casos en población joven y en adultos en Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos.
Espero haber respondido a la pregunta de la colega de la agencia Prensa Latina. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Uriel Velázquez, de Despacho 505 de Nicaragua, y varios periodistas también, entre ellos Amanda Palis de Surinam, y de México también. Nos preguntan sobre la fecha de llegada de los segundos lotes de vacuna a través de COVAX. Blanca Valadez también, perdón, de Milenio. ¿Para cuándo se espera que podrían llegar estos segundos despachos de vacunas? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Yo creo que todos quieren saber cuándo es la fecha y la cantidad. Como hablé al principio y de nuevo, solo para subrayar, ya concluimos la primera ronda de despliegue en la región, ya empezamos la segunda. Dos países ya recibieron el segundo despliegue, El Salvador y Argentina. Estamos trabajando con los productores para que todos los otros países, siguiendo la lista que es establecida, que nosotros no cambiamos, no podemos cambiar para poner un país adelante del otro, pero siguiendo con la lista, nuestra expectativa es empezar, ya empezamos la segunda ronda y continuar con la segunda ronda de despliegue durante toda la próxima semana para concluir hasta el principio de mayo y tener la tercera ronda hasta el final de mayo. Com isso, todos os países da região vão receber alrededor de vacunas que correspondem ao redor de 2,2% da população. Essa é a estimação de COVAX. Mas é muito importante subrayar que, nesse momento, produtor importante que fornece vacunas para COVAX, que é o Serum Instituto de Índia, que produz a vacuna de AstraZeneca, está com a exportação suspensa. Há negociações de alto nível para que se pueda ter balance entre as vacunas que o produtor fornece à Índia com o cumprimento de los contratos com COVAX. Mas sempre é importante subrayar isto porque nós estamos informando a cada país as doses, as fechas, os vuelos que vão receber lo mais pronto que é possível. Estamos trabalhando 24 horas por dia nisso com os produtores. E é muito importante ter também em conta que as vacunas que recebemos de los produtores se entregam já diretamente de maneira rápida. Então, a nossa expectativa é comunicar a cada país as ordens de aquisição já estão listas, já foram entregues a los produtores e agora só esperamos a informação, quantidade, fecha e vuelo, e aí informamos a cada país. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Kaylin Romero, de el diario El Confidencial de Nicaragua. Dice, ¿el gobierno de Nicaragua tiene algún acuerdo con la OPS para compartir información detallada sobre la cantidad de vacunados? Y de ser así, pregunta si hay algún compromiso para compartir los datos de todas las vacunas que se apliquen o solo de las donadas a través del mecanismo COVAX. Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta. No hay un acuerdo específico para compartir información detallada sobre la cantidad de vacunados y todo eso. Sin embargo, a todos los países se les solicitó que compartieran la información los jueves de cada semana y se les proporcionó una plantilla estándar en formato de Excel para compartir los datos. Entonces, de tal manera que solo los datos de las vacunas aprobadas por la OMS se están reflejando en el cuadro que se difunde en la página web de la OPS. Nuestra representación y también funcionarios del nivel central han conversado con las autoridades de Nicaragua y confiamos que la información sobre la aplicación de vacunas de COVAX irá fluyendo en base al despliegue de la vacuna. Debemos considerar que la información sobre la población vacunada, las edades, los grupos prioritarios, el calendario de vacunación, etcétera,
va más allá de los acuerdos que puedan tener los países con la OPS o con cualquier otro organismo. Es una información que debe estar transparente y es un mecanismo que la población del país necesita, no solo para planificar la vacunación, pero también para aumentar la transparencia y la confianza en el proceso de vacunación y también para poder continuar implementando las medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, de desinfección de manos y otros que necesitamos continuar implementando durante varios meses más. Como ya lo ha dicho nuestra directora, pero es muy importante que esa información sobre vacunación también nos recuerde que debemos seguir protegiéndonos a nosotros, y a nuestras familias y a la comunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de la sesión del día de hoy. La siguiente pregunta es de Matías Loelwi de Medscape en español y dice que hay personas con recursos que eligen viajar para vacunarse en Estados Unidos y argumentan que así liberan a sus países de la responsabilidad de vacunarlos. Pregunta si existe alguna objeción ética al respecto. Doctora Etienne. Gracias, Mateas, por esta pregunta. I will answer in English, however. So let us be absolutely clear. Tenemos que tener gran claridad, y es que el principal asunto ético de nuestra región y del mundo en este momento es que el acceso a las vacunas ha sido tan desigual. Todos deberían tener acceso a las vacunas contra COVID-19 independientemente de dónde vivan en el mundo. Las vacunas son herramientas que salvan vidas y deberían estar disponibles a todos en todas partes. Pero la realidad es más compleja que esto, y teniendo en cuenta que hay escaseces de suministro, hemos instado a los países a que prioricen los trabajadores de la salud y otros que están a mayor riesgo de enfermarse. Hay muchos retos éticos relacionados con la vacunación. La OPS tiene un programa de bioética que ha estado ayudando a los países a manejar las consideraciones éticas en las decisiones de salud pública y en otras políticas de salud pública. Hemos recomendado fuertemente a los países que las decisiones sobre acceso a las vacunas se hagan con base en criterios de salud pública. La propia riqueza, la posición en la sociedad que uno ocupe o la capacidad de viajar a otros países no debe ser determinante para tener acceso o no a las vacunas. Pero la desigualdad a la que nos enfrentamos no puede manejarse a nivel individual. Necesitamos encontrar soluciones colectivas con base en la solidaridad y que nos permitan llevar las vacunas a todos los rincones de nuestra región. Y por esta razón, los esfuerzos liderados por la OMS para fortalecer el mecanismo COVAX para asegurar acceso equitativo a las vacunas son esfuerzos urgentes. La equidad implica priorizar el hecho de que los que tengan la mayor necesidad, y América Latina y el Caribe es la región que en este momento tiene la mayor necesidad de vacunas. Por eso abogamos que esta región se priorice en cuanto a la distribución de vacunas. Y también hago un llamamiento a los países, a todos los países que tengan más vacunas de las que necesiten, a que las donen a los países que las necesitan más, especialmente los países de América Latina y el Caribe, en la región de las Américas, que han sido los que más se han visto afectados por la pandemia. Esta es una epidemia global y como hemos dicho en repetidas ocasiones, nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Ahora sí hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS, www.pajo.org, y también pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Saludos.